Listo, ahí Ok, estamos. muchas gracias por el recordatorio. Y habíamos mencionado que si estamos aquí en epidermis inferior de la hoja, vamos a poner ahí un poro estomático. Entonces, por aquí tendríamos el mesófilo esponjoso, o sea que topa con el mesófilo de empalizada de más arriba, que está más ordenado y más apretadamente colocado dentro del volumen interno de la hoja. Habíamos mencionado que para que el agua salga de la hoja, tiene que vencer algunas resistencias. Y generalmente se habla de tres resistencias. Una que no he mencionado, voy a ponerla aquí bien adentro, otra de acá que ya sí mencioné, y finalmente la capa límite. Entonces, hay dos que ya mencioné, esta es la de la capa límite. Perdón, vamos a usar algo más sencillo. O sea, esta sería la capa límite. Luego, la otra sería esta de acá que le llamamos resistencia estomática. Y el resto de la resistencia tiene que ver con que, bueno, si el agua procede de, del interior de la célula o procede de la película de agua que circunda a la célula, entonces a esa resistencia se le llama resistencia residual. O sea, esto significa residual. A esa no la había mencionado, pero bueno, lo hago ahora. Ahora, las dos más importantes sin duda son la estomática y la capa límite. Eh, ok, entonces, con base en eso, vamos a llegar a una forma de ponerle datos a esa transpiración. Hay otras consideraciones que hacer, como las que tiene esta lámina. Una es que las hojas difieren mucho entre sí, entre especies, en cuanto al volumen de espacio aéreo que tienen dentro de la hoja respecto del volumen total. Vean ustedes en este caso de acá, tenemos unas hojas de pino. Este es el corte transversal. Vean que es una hoja que está prácticamente rellena. Tiene muy poco espacio aéreo. Incluso las células se ven como piecitas de un rompecabezas, ¿verdad? Que tienen formas que acoplan unas con otras. Realmente el espacio aéreo se reduce ahí donde están los estomas, que serían estas partes que voy a denotar aquí con estos círculos, ahí donde hay más espacio aéreo, pero en general una hoja de pino es una hoja con poco espacio aéreo. Vean ustedes que se dice que es el 5% apenas. En una hoja de maíz eso sería el 10%, en una de cebada es un 30%, y una hoja de tabaco tiene prácticamente el 40% del área interna dedicada a espacio aéreo. Aquí tenemos, me parece que esta es una parecida a la del tabaco. Vean ustedes que la arquitectura interna de la hoja tiene enormes espacios aéreos, relativamente grandes, ¿no? Vean que el mesófilo de empalizada está apretado aquí arriba. Bueno, se dice entonces que la superficie interna es de 7 a 30 veces mayor que la superficie externa. En otras palabras, las hojas son más grandes por dentro que por fuera. Tienen más área externa adentro que afuera. Y bueno, tomando todo eso en consideración, eh,
tenemos que lo podemos plantear como una ecuación matemática en la que diríamos que la tasa transpiratoria que generalmente se representa en la literatura en inglés, que es la mayor cantidad de la literatura existente y técnica, ¿verdad? La tasa transpiratoria se mide en milimoles de agua transpirada por metro cuadrado de hoja por segundo. Y esa tasa transpiratoria es directamente proporcional. Vean que lo que está en el numerador es directamente proporcional y lo que estaría en el denominador es inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces, es directamente proporcional a la diferencia de concentración de vapor de agua entre el interior de la hoja, que sería esta primera cantidad, y el exterior de la hoja. Entonces, si yo tengo, para ponerle a esto algunos números, vamos a usar un color que, bueno, podría ser el gris que hemos venido usando. Entonces, ya habíamos dicho que aquí es un 100%. Y acá, digamos que fuera el 70%. Entonces, esta parte de arriba tiene una diferencia de un 30%. Y eso es directamente proporcional a la tasa transpiratoria. De eso ustedes pueden deducir que cuando tenemos un día caliente, en el que el aire de la atmósfera se separan los átomos que conforman el aire de la atmósfera un poco más porque el aire está caliente, entonces hay más espacio y eso hace que la humedad relativa baje. La humedad relativa de un aire caliente suele ser más lejana de la humedad de saturación del aire y entonces queda un espacio libre mayor y entonces la humedad relativa se aleja del 100% y eso provoca entonces un estímulo para que la transpiración sea alta. Por el contrario, cuando estamos en el Atlántico, en un bananal, y tenemos 1 o 2 semanas seguidas de temporal, en donde hay poca luz, porque hay una cubierta de nubes casi que permanente desde el amanecer hasta el anochecer, y luego hay una lluvia, no muy intensa por lo general, pero una lluvia constante. En esas condiciones, el aire alrededor de la hoja está en un valor cercano al 100%. Entonces, en esas condiciones es difícil que la planta alcance tasas transpiratorias altas. Bueno, alguien podría pensar, bueno, qué bien, así no pierde agua, pero recuerden ustedes, como lo va a manifestar Rubén en diferentes formas, que la tasa transpiratoria es el vehículo que le permite a la planta absorber los nutrientes de la solución del suelo. Y entonces, en el caso del banano, voy a usar un color amarillo aquí para, bueno, o verde realmente, porque el banano lo cosechamos verde. Entonces, si este es un banano, bueno, parece un guineo más bien, pero bueno, supongan que este es un banano. Entonces, entre las cosas que observamos que ocurren cuando existe temporal, es que los iones de calcio, oh, perdón, la idea era que fuera de otro color, los iones de calcio eh, tienen dificultades para llegar a la cáscara de los dedos que están agrupados en manos en el racimo de banano. Y eso tiene como implicación un síndrome que llamamos fragilidad de cáscara. Más adelante veremos en detalle de qué depende esa fragilidad de la cáscara, pero bueno, por el momento
Asuman como cierto, por favor, que el calcio viaja por la corriente transpiratoria, es un elemento al que le cuesta moverse dentro de la planta, básicamente se mueve por la transpiración, y al estar el racimo de banano cubierto de plástico, y bueno, ya dijimos que estamos en condiciones de temporal, en esas condiciones esa corriente transpiratoria disminuye mucho, entonces al calcio le cuesta llegar a la cáscara del banano, y el calcio tiene la función en las paredes de las células de la cáscara, especialmente, de crear lo que llamamos puentes de coordinación, que es básicamente atraer las fibrillas que conforman la pared del banano y al atraerlas entonces logra que la cáscara sea firme. Cuando se da este síndrome de la fragilidad de la cáscara, precisamente ustedes tocan con la uña esa cáscara y se abre como si fuera un zipper y queda expuesta entonces la pulpa del dedo de banano. Y además hay muchos otros problemas asociados a esos, como que cuando se golpea el dedo en el proceso de empaque, se le producen le llaman cardenales, o se les producen manchas oscuras. Y luego cuando ustedes meten los dedos de banano, las manos de banano en buenas condiciones a la caja y la revisan 2 horas después, 3 horas después, notan que en muchos casos los dedos han cambiado de color, ya no son verdes, sino que son de un color cobrizo. Ha habido como un cierto cocinado de la cáscara, todo eso asociado a este problema de la fragilidad de la cáscara. No solo el banano tiene problemas para llevar el calcio a las paredes, muchos otros cultivos lo tienen, por ejemplo el tomate tiene dificultades, bueno, dibujemos un tomate, van a, bueno, un tomate tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí en el ombligo del tomate, por así decirlo, cuando hay dificultades, voy a poner aquí tomate por aquello de que haya después una interpretación de que esto es otra cosa, esto es un tomate. Entonces, cuando hay dificultades para transpirar, sencillamente esta parte de acá se ennegrece y produce una enfermedad que se llama culo negro, que es consecuencia de la carencia de calcio, a veces de boro también, en ese punto terminal del fruto de tomate. Obviamente todo esto daña la calidad del producto y reduce las ganancias del productor. Bueno, hablamos hasta el momento del numerador y vean ustedes que hay un denominador, o sea que la tasa transpiratoria será inversamente proporcional a la suma de las resistencias que hemos venido considerando, la resistencia estomática y la resistencia de la capa límite. ¿Es claro esto en la fórmula? ¿Les parece que la fórmula está clara? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bueno, entonces sigamos más adelante. La lámina que sigue ya yo se las había mostrado en la práctica 1 de laboratorio, la primera semana de clases, así que no voy a ahondar más en esto. Esa curva es esta curva, la llamamos curva de saturación del agua. Generalmente más que del agua se habla de el vapor del agua. O sea, este VA significa vapor de agua. Y es lo que les demostré en el laboratorio, ¿verdad? Con aquello de tener recipientes de diferente tamaño, ¿verdad? Me parece que tenía como 3 o 4 beakers. Entonces, si yo tengo
Este de acá, digamos, disculpen, no sé por qué no me cambia el color. Si tengo este a este nivel de agua, que viene siendo más o menos la mitad del recipiente, entonces eso significa que aquí tendríamos una humedad relativa del 50%. Si yo paso esta agua acá, entonces ahí me queda más espacio del beaker vacío y eso sería algo así como un 25%. Y si por el contrario paso el agua a este recipiente, me quedaría prácticamente lleno y entonces eso sería 100% de humedad relativa. Y si agarro de este y pretendo pasarlo acá, pues no solo se me llenaría, sino que también se derramaría el agua y entonces ahí tendríamos lo que llamamos acá el punto de rocío. Es decir, el aire es un espacio que dependiendo de la temperatura, digamos, si esto fuera, por decir algo, vamos a cambiar de color, si fuera 25 grados Celsius, eso significa que estaríamos acá en el gráfico, ¿verdad? Entonces, resulta que a 25 grados Celsius tengo la mitad del espacio lleno. Eso implica que tengo un 50% de humedad relativa. Pero si enfrío ese, ese aire, es como si cambiara de beaker y tuviera un beaker más pequeño y lo llevo, digamos, a 10 grados Celsius. Entonces, vean ustedes que esta cantidad de agua llena totalmente a 10 grados Celsius el espacio disponible a esa temperatura para meter vapor de agua dentro del aire. Y si lo enfrío más, digamos que lo llevo aquí en este otro caso a 5 grados Celsius, entonces significa 5 grados Celsius, quedaría como por aquí. Vean ustedes que tengo más agua de la que le cabe al beaker pequeño y entonces esa diferencia de agua que sería este pedacito, eso se condensa y es lo que llamamos punto de rocío. O sea, es agua que pasa del estado gaseoso al estado líquido. ¿Está claro esto? No hay ninguna duda. Ok, bueno, si tienen claro esto, entonces tendrían claro el concepto de humedad relativa. La humedad relativa es sencillamente una relación entre la humedad relativa, o más bien, para no usar el mismo término, es una relación en la concentración de vapor de agua actual con respecto a la concentración de vapor de agua de saturación. Y entonces, cuando la diferencia entre esos dos valores es, en este caso, de un 50%, entonces decimos que la humedad relativa es de 50. Y es como que decir que el beaker está medio lleno de agua. Todavía tiene espacio para otro tanto de agua equivalente al otro 50%. Esto es muy importante que lo comprendan porque les va a ser útil para entender muchísimos problemas que se dan en el campo con la humedad del agua al interior de las hojas. Ok, bueno, es un concepto muy útil de aplicación general. Bueno, la fórmula está aquí otra vez. Humedad relativa es igual a la concentración de vapor de agua actual en moles por metro cúbico, dividido por la concentración de vapor a la saturación. Bueno, ahí hay otra definición. Y luego otra fórmula que nos ayuda a entender
esto cuando estamos trabajando con el estado gaseoso, por ejemplo, la atmósfera es el estado gaseoso, son gases los que están disueltos en la atmósfera, uno de ellos es el vapor de agua. Entonces nos interesa saber cuál es el potencial hídrico de esa atmósfera que rodea la hoja, porque de eso depende lo que mencionamos anteriormente, de eso depende la tasa transpiratoria. Vean ustedes que la tasa transpiratoria es directamente proporcional a la diferencia entre la humedad relativa al interior del interior de la hoja con respecto a la que tenga el aire que rodea a esa hoja. Entonces, requerimos de una forma de estimar por lo menos ese potencial hídrico de la atmósfera. Y bueno, esta es la ecuación que se utiliza, que básicamente dice que el potencial hídrico de la atmósfera es igual a R, que es la constante de los gases, multiplicado por la temperatura en grados Kelvin, dividido por el volumen molar parcial del agua líquida en moles de agua sobre el total de moles. Eso también lo expliqué en el laboratorio la primera vez que nos vimos, multiplicado por el logaritmo natural de la humedad relativa. Eso lo tenemos aquí en este cuadro, que es el 4.5.1 del libro de texto. Entonces vean ustedes que tenemos aquí una humedad, esto de 1 es un 100% de humedad, ¿verdad? Entonces a 100% de humedad, vean ustedes que tenemos prácticamente el aire saturado, o sea, esta es la presión de vapor, la concentración de vapor de agua por metro cúbico, que llega casi a 1. Eso está asociado a una presión de vapor que se expresa en kilopascales, y eso está asociado a un potencial hídrico de la atmósfera o de ese gas igual a 0. O sea, una atmósfera que está a 100% de humedad relativa tiene potencial hídrico de 0, como el agua pura. Ahora, conforme bajamos la humedad relativa, obviamente baja también el potencial hídrico. Vean ustedes que es suficiente perder 0,004 de humedad relativa para que ya estemos en un valor de menos 0,54. Y si perdemos un 1%, tenemos un potencial hídrico del aire de menos 1.36 megapascales. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y si tuviéramos una atmósfera totalmente seca, tendríamos el potencial hídrico en menos infinito, ¿verdad? Y aquí tenemos la presión de vapor de agua, que como ustedes ven aquí, baja en el mismo sentido que baja la humedad relativa. ¿Es esto totalmente claro para ustedes? ¿Lo logran ver? ¿O hay alguna duda? Voy a preguntarle a alguno en específico, tal vez a Valeria. Valeria está por ahí. Sí, profe. Ok. ¿Le resulta totalmente claro esto, Valeria, lo que hemos estado conversando? Sí, un poco sí. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, sigamos adelante. Lo que viene va a seguir confirmándonos lo que ya se ha dicho, pero con más datos, con otras formas de medirlo. Vean ustedes, analicemos este cuadro. Tenemos en la primera columna el lugar donde se está haciendo la medición. El primer sitio son los espacios interiores de una hoja a 25 grados Celsius. Vean ustedes que, como ya lo había dicho, el valor es casi del 100%. Casi de 1, ¿verdad? Obviamente la concentración de vapor de agua, si es así, se parece mucho
a la que teníamos aquí. Aquí era 234 al 100%, 233 al 95,7%. Entonces, sí, es un valor cercano a eso. Ahora, basta que salgamos, nos acerquemos al poro estomático, también a la misma temperatura, y ya la humedad relativa es un poco menor. Y o proporcionalmente la concentración de vapor de agua también lo es. Fuera del poro estomático es 0,47 y en el aire acá es 0,50. Esto sería la humedad relativa. O sea, esto es 99%, 95%, 47% y 50%. Vean ustedes que el aire está más frío fuera de la hoja que lo que está el aire dentro de la hoja. Eso tiene sentido porque la hoja, a diferencia del aire, no tiene un ventilador ahí adentro que esté moviendo el aire, como si tiene turbulencia el aire, ¿verdad? Todos ustedes han experimentado que si tienen calor y de pronto hay una brisa, ustedes sienten cuando esa brisa les toca la cara, sienten un alivio de ese calor que experimentaban y les produce incluso una sensación agradable. Lo mismo ocurre cuando estamos fuera de la hoja. Ahí hay viento, ahí hay un aire que se mueve y eso es una forma de perder calor que ya llamamos pérdida de calor sensible. Para diferenciarla de la otra forma de la que hemos hablado de perder calor, que es pérdida de calor latente, que es mucho más eficiente que la pérdida de calor sensible porque consiste básicamente en evaporar agua. Y cuando se evapora agua, se van 2000 y pico de calorías por cada gramo de agua que se pase del estado líquido al estado gaseoso. Bueno, finalmente, bueno, como todo esto se reduce al potencial hídrico, vean ustedes que aquí en esta última columna del cuadro tenemos los valores equivalentes a esas humedades relativas que son equivalentes a esas concentraciones de vapor de agua. Y entonces al 100% tendríamos menos 1,38, al casi 100%, al 99%. Aquí tendríamos 704, 103,5 y 93,6. Vean ustedes que lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vamos a crear aquí una lámina nueva para hacer un dibujo. Básicamente, por favor, utilicen la imaginación, que siempre es una buena compañera para entender estas cosas. Imaginémonos otra vez que estamos viendo en aumento un poro estomático. Entonces, esta sería la epidermis inferior de una hoja. Y aquí adentro, otra vez, tendríamos células con muchos espacios aéreos, que sería el mesófilo esponjoso. Y lo que estamos diciendo, o lo que se está diciendo aquí a partir de la información del libro de texto, veámoslo acá una vez más, es que en los espacios aéreos tenemos el 99%. Me voy a olvidar de esta columna y de esta otra. Voy a poner todos los valores en megapascales porque es realmente el concepto operativo que utilizamos cuando hablamos de potencial hídrico. Entonces, lo que tendríamos es un potencial hídrico dentro de la hoja en los espacios aéreos de 1,38. Entonces, eso lo vamos a transferir acá. Vamos a poner que aquí tenemos menos 1,38 megapascales. Luego dice aquí, continúa diciendo el cuadro, cuando estamos dentro del poro estomático, ya el potencial hídrico es menos 7,04. Ok, entonces aquí tenemos menos 7,04 o 4,04, creo que fue, ¿no?
Y luego, ya cuando estamos fuera del poro estomático, pero todavía sobre la influencia de la capa límite, es un valor súper negativo, menos 103.7. Entonces, aquí afuera teníamos menos 103.7 megapascales. Vamos a dibujar aquí la capa límite, que vendría siendo algo así. Y el último valor que nos da el cuadro es ahí donde hay turbulencia, es decir, por encima de la capa límite. Y ahí, en donde la temperatura además es más baja, tenemos un potencial hídrico de menos 93.6. Entonces aquí tendríamos menos 93.6 megapascales. Entonces, voy a poner en rojo lo que vemos aquí como tendencia. Es decir, estamos viendo como tendencia que del interior de la hoja hacia afuera, el potencial hídrico disminuye considerablemente, ¿no? O sea, de un valor cercano a cero de menos 1,38, llegamos hasta menos 93.6. Dígame entonces si no es evidente con estos datos que existe una fuerza motriz que provoca que entonces la cadena de agua que se produce desde la raíz hasta la atmósfera tire del agua. Entonces nos volvemos a aquel diagrama que habíamos hecho la primera vez. Si este es el corte de la raíz, luego tenemos los elementos de los vasos en el tallo y finalmente tenemos la hoja. Entonces decíamos que la corriente transpiratoria es posible porque el agua hace este viaje, entra por un pelo radical, digamos, se llega aquí a la médula, pasa luego por estos elementos de los vasos, llega al interior de la hoja y luego en forma de gas sale a la atmósfera. Y estamos diciendo con este otro diagrama que hicimos antes que aquí tenemos ya menos 93,6 megapascales, cuando aquí en el suelo, en la solución del suelo, tenemos algo así como 0,03 megapascales. Vean ustedes entonces que tenemos menos 93,6 menos 0,03. Esto nos da 93,057 megapascales de diferencia, ¿verdad? Entre la solución del suelo, que sería este punto, y la atmósfera que circunda la hoja. Esa es la fuerza, ese es el gradiente de potencial hídrico que hace posible este movimiento, que espero que hayan visto en el video que les dejé en la presentación en forma dinámica. ¿Está claro esto? Kendall, ¿le parece que está claro? Sí, profe. Ok, muy bien, excelente. Seguimos avanzando entonces. Bueno, aquí se señala un hecho que es del tamaño de una catedral. De las resistencias que hemos mencionado, la única que puede controlar la planta es la resistencia estomática. Las otras, la planta no puede hacer nada para cambiarlas. Y la resistencia a la capa límite, pues si bien es cierto, la planta puede evolucionar y crear una arquitectura de hoja que tenga cierta conformación y que tenga más o menos capa límite. Por ejemplo, no sé si ustedes han observado las plantas de banano, las hojas de las plantas de banano.
voy a contarles ese cuento. La hoja de banano es una hoja que tiene esta forma, ¿verdad? Tiene dos semilimbos. Bueno, la verdad es que lo dibujé muy mal. Bueno, se ve así desde arriba. Tiene aquí un peciolo y tiene aquí una parte izquierda, digamos, y otra parte derecha. Si ustedes la ven de perfil, es decir, si le hacemos un corte transversal acá, entonces podríamos ver que aquí tenemos una nervadura y esa nervadura está asociada a los dos semilimbos. O sea, estamos viendo este corte de acá. Esto se le llama nervadura central y este es el semilimbo izquierdo y este es el semilimbo derecho. Entonces, cuando la planta de banano, bueno, y esto tiene un pequeño canal aquí. Cuando la planta de banano está bien hidratada, los semilimbos tienen esa posición. Podemos decir que el ángulo entre esto y esto es más o menos, sí, de 90 grados. Pero si ustedes observan las plantas de banano al final de bueno, al mediodía, cuando ha pasado toda la mañana sin llover y sin riego, van a notar entonces que los semilimbos están caídos. Ya se van a ver así. Perdón, aquí dije una tontería. Digamos, el ángulo que estamos tratando de medir es el ángulo entre los dos semilimbos. Entonces, los grados aquí son prácticamente media circunferencia, o sea, 180 grados. En cambio, al mediodía van a notar ustedes que los semilimbos se han plegado. Y entonces esto viene siendo un ángulo menor, qué sé yo, podríamos tener aquí 100 grados. A ver, Valeria, tal vez, bueno, ya lo había hablado, le había preguntado algo a Valeria. Montserrat, ¿está por ahí Montserrat? Sí, profe. Ok, Montserrat. Mire, le voy a dibujar en gris otra vez, bueno, por primera vez en este dibujito que estoy haciendo aquí abajo, la capa límite. La capa límite en esta hoja bien hidratada, más o menos sigue, como lo hemos dibujado antes, la posición de la hoja, o sea, sería una capa que viene así, luego aquí se hace un poco más ancha, aunque aquí casi no hay estomas, ¿verdad? En la nervadura no hay estomas, y entonces tendríamos un área así. ¿Cómo cree usted, Montserrat? ¿Esa capa límite cree usted que se aumentaría su espesor, su grosor, cuando las hojas se están viendo para abajo, como en este caso? ¿O le parece que se mantendría más o menos del mismo espesor de acá? Digamos que aquí tuviera, qué sé yo, 3 centímetros. ¿Tendrá también 3 centímetros en esta disposición de la hoja de banano? ¿Qué opina usted? ¿Cómo? Aumenta. Aumenta considerablemente, claro. Porque resulta que la hoja está creando está bajando las 12 milimbos y está creando entonces una capa límite que probablemente llegaría casi que hasta las puntas de esos semilimbos, ¿verdad? Todo esto. Y eso puede ser, o sea, aquí podemos tener bien 5 centímetros de cada lado. Entonces estaríamos teniendo un área de 10 centímetros de capa límite. Y ya sabemos que la mayor parte de los estomas de las hojas están en la cara abaxial o en la epidermis inferior de la hoja, no en la superior. Entonces, esta forma de plegarse las hojas hacia el mediodía de una mañana que ha sido seca y calurosa es una forma excelente de
aumentar la capa límite y con eso reducir la tasa transpiratoria de las hojas. ¿Está claro eso, Montserrat? ¿Le parece que tiene sentido? ¿Puede repetir eso último que dijo? ¿Perdón? Que se puede repetir eso último que dijo. Sí que, bueno, básicamente la conclusión de esto es que la resistencia de la capa límite, digamos, pasó de 3 centímetros de espesor al amanecer, digamos, y al mediodía, la capa límite, la resistencia de la capa límite, o la capa límite se habría aumentado a unos 10 centímetros de espesor. O sea, no es lo mismo la longitud de la capa límite que la resistencia de la capa límite, pero son dimensiones que están directamente relacionadas. Entonces, lo que yo afirmé y quería que usted me confirmara para, bueno, tener claro de que quedó, que les parece lógico lo que se ha dicho, al plegar sus semilimbos, la hoja de banano, lo que hizo acá, aumenta el grosor de la capa límite y reduce entonces la tasa transpiratoria. ¿Le parece que tiene sentido eso? Sí, profe. Ok. Véanlo como la fórmula que les presenté antes afirma o permite afirmar eso, ¿verdad? Vean cómo en el numerador tenemos la resistencia estomática y la resistencia de la capa límite. Si la resistencia de la capa límite es más grande, entonces al dividirse esto de arriba entre un valor más grande, la tasa transpiratoria se hace más pequeña. Y eso es importante que lo operacionalicen porque así es como uno entiende qué le está pasando a la planta, ¿no? Ok. Luego, esa capa límite también varía dependiendo de la dirección del viento con respecto a la anatomía o arquitectura de la hoja. Vean ustedes esta hojita que tenemos acá. Hay muchas hojas que tienen esa forma como acorazonada, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos dibujaron la capa límite. Como el viento está soplando en este sentido contra la punta de la hoja, entonces es como si esta fuera la quilla de un barco que va navegando contracorriente, ¿verdad? Entonces tenemos una capa límite delgadita en la punta de la hoja, pero detrás de los lóbulos de la hoja que forma cerca del peciolo, ahí por esa misma razón y por la forma de la hoja se tiene una capa límite muy grande. O sea, la capa límite es pequeña en la punta y muy grande hacia los lóbulos, si es que el viento está pegándole a la hoja como lo muestra este diagrama, ¿verdad? Y veamos este gráfico. Tenemos entonces en el eje X la apertura estomática en micrometros, millonésimas de metro, ¿no? Y en el eje Y tenemos el flujo transpiracional, o sea, la transpiración, que en este caso la expresan en miligramos de vapor de agua por metro cuadrado de hoja de superficie por segundo. Ok, entonces, tenemos aquí dos condiciones. Una condición en la que hay brisa. Aquí digamos que es el que llaman aire en movimiento, ¿verdad? Esto implica brisa. Y aquí dice aire tranquilo, o sea, sin brisa. A veces no hay brisa, ¿verdad? A veces no sopla el viento no sopla siempre. Entonces, tal vez, Brian, ¿cómo interpretaría usted esa diferencia entre estas dos curvas, la curva oscura y la curva de puntos rojos? ¿Qué le parece?
¿Está Brian ahí? Parece que no está. Bueno, entonces, Ana Castillo se encuentra. Ana, Sí, profe. ok. Entonces, lo que quisiera es una interpretación de su parte de este gráfico, que como dijimos, en el eje X muestra la apertura estomática en millonésimas de metro y en el eje Y muestra la transpiración. Y tenemos dos condiciones. La transpiración medida cuando hay brisa, que es la línea más alta, y la transpiración medida cuando no hay brisa, que serían los puntos rojos y la línea roja. ¿Cómo interpreta usted ese gráfico? ¿Qué le dice a usted Bueno, ese gráfico? en realidad no sabría decirle, pero como dice el concepto de que va a depender como de la velocidad del viento y la dirección que vaya a tener, tanto como de la morfología de la planta, bueno, de la hoja en sí. Y no entiendo como lo que usted en realidad me está preguntando, pero así como que es como lo que puedo yo más o menos deducir. Ok. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, como vimos en la clase pasada, es buena idea para aclararse las cosas, proyectar líneas en la gráfica, ¿verdad? Entonces, date cuenta que para una apertura de 10, por ejemplo, las líneas nos muestran valores muy diferentes. Para apertura de 10, cuando el aire está calmo, la transpiración es más o menos 50, ¿no es cierto? Y para la misma apertura estomática, sin abrir más ni cerrar el poro estomático, pero cuando hay brisa, entonces la transpiración es 3 veces mayor, 150. ¿Cómo se explica a usted eso? ¿Qué cree que está pasando? ¿Cuáles son los dos factores que el gráfico está considerando, Ana? La apertura estomática y el flujo de transpiración, creo que es. Bueno, bueno, esos son los ejes, ¿verdad? La apertura estomática es un factor, es decir, es algo que estamos modificando, que estamos observando, y la transpiración, que voy a representar aquí como una E, porque es más fácil, ¿verdad? En este caso diríamos que es una variable de respuesta. O sea, es como la temperatura para ver si usted tiene COVID, ¿verdad? Se le toma la temperatura y si no tiene temperatura alta, la dejan entrar a la farmacia a comprar algo o al supermercado. Pero si tiene temperatura alta, ¿qué le dice el guarda? Bueno, por favor, como tiene temperatura alta, preferimos que no entre aquí. Entonces, esa es la variable de respuesta. Lo que te quiero decir con eso es que olvidémonos por el momento de la transpiración, porque la transpiración es la variable de respuesta. Ah, bueno, variable puse de temperatura, no, variable de respuesta. O sea, es lo que utilizamos para comparar las condiciones. Ahora, si vos ves las líneas tienen colores diferentes y los puntos de las líneas tienen colores diferentes, ¿asociados a qué? Ana. Eh, Al aire en movimiento y al aire calmo. Exactamente. Entonces, date cuenta que si nos olvidamos un momentito de la transpiración, los factores aquí que se están estudiando son dos, la apertura estomática por una parte y el movimiento del aire.
Entonces, lo interesante es que para una misma apertura estomática, la de 10, por ejemplo, tenemos un valor de respuesta de 50 y en el otro caso tenemos 150. Entonces, si la apertura estomática es la misma para esos dos puntos, ¿qué es lo que es diferente entre esos dos puntos? ¿Qué condición, qué factor del ambiente está siendo diferente entre esas dos curvas, la roja y la que no es roja? El aire. El movimiento del aire, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si a esto le ponemos la formulita que habíamos hecho antes, que decía que la tasa transpiratoria es igual a la humedad relativa, bueno, no, qué mal que lo estoy haciendo. Voy a poner aquí, humedad relativa, voy a ponerla en términos de humedad relativa de la hoja, menos la humedad relativa del aire, ¿te acordás? Esas son los dos puntos que se comparan, la humedad relativa dentro de la hoja y la humedad relativa de la atmósfera después allá de la capa límite, ¿verdad? Y aquí teníamos la resistencia estomática dividiendo más la resistencia de la capa límite. El movimiento del aire, ¿cuál de estas resistencias afecta? ¿La resistencia estomática o la resistencia de la capa límite? Ana. La resistencia de la capa límite. Correcto. Eso lo muestra este diagrama, ¿verdad? Ve cómo. Es decir, si no hay brisa, si el aire está tranquilo, la capa límite se hace grande o se hace pequeña. ¿Aumenta de espesor o disminuye el espesor? Disminuye. ¿Cómo? Disminuye. No, no Si no hay disminuye. aire. Es decir, si el aire, la capa límite la entendemos como lo dice aquí, es un aire relativamente sin movimiento. Es decir, por eso se le llama capa límite. Acordate que era una gráfica así, está unas láminas más adentro, ¿verdad? Más arriba. Si aquí teníamos la velocidad y aquí teníamos la altura. Entonces, si yo estoy muy lejos de la hoja y hay brisa, ¿verdad? Entonces tengo una alta velocidad. Y cuando me acerco a la capa límite es cuando esto hace un codo así. ¿Te acordás? ¿Y qué significa este codo? Que la velocidad se reduce drásticamente. O sea que la capa límite está asociada, como lo dice aquí, a poco movimiento del aire, ¿no? Entonces, cuando hay poco movimiento del aire, como lo dice esta figura, la capa límite se hace grande. Cuando hay mucho movimiento del aire, como el que pega aquí con la punta de la hoja, entonces la capa límite es chiquitita, como se muestra acá, ¿verdad? Ahora, con base en esa diferencia, Ana, entonces, ¿qué nos está diciendo el gráfico? ¿Por qué son tan diferentes los valores de la transpiración, que es la variable de respuesta, de 3 a 1, o sea, de 50 para la curva cuando no hay brisa, con respecto a 150 para la misma apertura estomática de 10 cuando sí hay brisa? Bueno, si algún otro compañero o compañera quiere intervenir. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Por qué la transpiración, cuando el aire está calmo para una apertura estomática de 10, es de 50, pero cuando el aire se está moviendo,
es de 150, 3 veces más, a pesar de que la apertura estomática es la misma, 10. Esa es la pregunta. Kendall, adelante. Profe, sí, no es que como el aire está en movimiento, va a afectar la capa límite, entonces va a haber menos resistencia. Ajá, correcto, Entonces la planta va exactamente. a transpirar más. Correcto, exactamente. O sea, lo que se afecta es esta resistencia que en el caso de la brisa se hace más pequeña, ¿verdad? Que es como lo que pasa en esta parte de esta hoja. Y al hacerse más pequeña, si divido esta cantidad, que no ha variado probablemente, entre un valor más pequeño, entonces la tasa transpiratoria es más alta. Y vean ustedes que si comparamos la pendiente de las dos curvas, lo que nos está diciendo la gráfica es que es mucho más importante la velocidad del movimiento del aire por su efecto sobre la resistencia de la capa límite, el grosor, el espesor de la capa límite, es más importante que la apertura estomática. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque yo puedo variar de 0, aquí tengo 0, ¿verdad? Y aquí tengo 20 de apertura. Es una variación de 20 unidades. Y vean ustedes que cuando el aire está calmo, la curva es muy achatada, ¿no es cierto? En cambio, varió en la misma sentido la apertura estomática hasta aquí, pero si el viento se está moviendo, la curva es muy empinada. O sea que si tengo las dos resistencias, si yo les preguntara cuál de las dos resistencias, de acuerdo a esta gráfica, tiene más importancia, sin duda habría que decir que la de resistencia a la capa límite, porque por más esfuerzo que haga la planta de cerrar los estomas o de abrirlos para cambiar la transpiración, que sería la variable de respuesta, no lo logra como sí lo logra con mucha facilidad la brisa, que o lo que es lo mismo, es la modificación de la capa límite. Ok, muchísimas gracias y le pido disculpas a Ana por arrinconarla tanto, pero bueno, la intención es pues que veamos lo que los datos nos dicen. Porque como les decíamos en los exámenes y en la fisiología vegetal, para leer la literatura siempre hay que ver los gráficos, hacer este ejercicio de comparar puntos y luego derivar de eso conclusiones. Ok. Bueno, aquí lo que hacemos es una comparación entre fotosíntesis y transpiración. Y les voy a adelantar entonces la fórmula de la fotosíntesis. La fotosíntesis neta, ya veremos más adelante qué quiero decir con neta, es muy parecida a la fórmula de la transpiración. Abajo tenemos la resistencia estomática más la resistencia de la capa límite. Y arriba, antes teníamos la humedad relativa dentro de la hoja y fuera de la hoja. Pues en la fotosíntesis lo que tenemos es la concentración de CO2 en el aire menos la concentración del CO2 en la hoja. Voy a poner una H, hoja. Es esta diferencia, lo que está en el numerador de esa ecuación, lo que determina qué tan grande es la fotosíntesis neta. Pero también, desde luego, la suma de las resistencias, sobre todo la resistencia estomática y la resistencia a la capa límite. Entonces, vean ustedes que para facilitar las cosas podemos decir que dos procesos de alta importancia en la fisiología, dependen de estas flechas. La flecha de color azul
y esta flecha de color grisáceo. La de azul nos muestra que las moléculas de agua salen de la hoja y a eso le llamamos flujo transpiratorio. Y la fotosíntesis solo puede ocurrir si tenemos dióxido de carbono que entra a la hoja. Aquí dice que la temperatura del dióxido de carbono en el aire es alta, ¿verdad? Aquí dice alto. Eso significa, en términos ya cuantitativos, más o menos 400 partes por millón. Y dentro de la hoja viene siendo más o menos 200 partes por millón. ¿Por qué creen que la concentración del dióxido de carbono dentro de la hoja es menor que fuera de la hoja? ¿Quién quiere intentar una respuesta a esa pregunta? ¿Qué hace la hoja con el dióxido de carbono? Bueno, mientras piensa eso, comparemos los pesos moleculares del agua y el peso molecular del CO2 que estaba en evaluación diagnóstico. Vamos primero con el agua. Ya eso lo resolvimos el otro día. El agua es H2O. Cada hidrógeno tiene un peso de 1 y el oxígeno tiene un peso de 16. Entonces, cada mol de agua equivale a una masa de 18 gramos por mol, ¿verdad? Que como dijimos antes es el número de Avogadro de moléculas, que es un número muy grande, 6,02 por 10 a la 23. Y en color negro vamos a poner el CO2. El CO2 tenemos 16 es el oxígeno, ¿verdad? La masa de un mol de oxígeno por 2 da 32. Y el carbono más abundante en la naturaleza, tiene 12. Entonces nos da 44 gramos por mol. Entonces, considerando esa diferencia en masas, 18 para el agua y 44 gramos por mol para el dióxido de carbono, considerando únicamente la masa, ¿qué es más fácil de lograr físicamente? ¿Que salga el agua de la hoja o que entre el dióxido de carbono a la hoja? Considerando únicamente la masa. ¿Qué opinan ustedes? Es más difícil que entre el carbono. Bueno, el CO2. ¿Verdad que sí? Porque es más difícil mover una partícula grande o masiva que una más liviana. Lo mismo nos ocurre cuando hay que mover los muebles de la casa, ¿verdad? Si yo tengo un mueble chiquitillo o una silla, la muevo con mucha facilidad. Pero si tengo un mueble ahí enorme, para que se sienten 6 personas así de largo, no lo puedo levantar del suelo, soy yo solo, ¿verdad? Tal vez alguien que levante pesas lo puede hacer, pero incluso agarrarlo le costaría a ese atleta que levanta pesas. Entonces, lo mismo, esa es una condición que tienen las plantas en la naturaleza. Se les hace muy fácil perder agua por transpiración y les resulta bastante difícil ganar CO2. Y las dos cosas, la transpiración y la fotosíntesis, las dos son flujos, flujo de agua en un caso y flujo de CO2 en el otro. Las dos cosas las dos moléculas tienen que pasar por el poro estomático. Una salir y la otra entrar. Entonces, el problema de las plantas, si tuviéramos que hacerles un psicoanálisis a las plantas, una fuente de estrés para las plantas, pero casi permanente, es si voy a tener hoy suficiente agua en mis raíces, diría la planta, para poder transpirar agua a mis anchas, de manera de que pueda hacer
toda la fotosíntesis que este bonito sol que tengo hoy me permite hacer. El problema, la tragedia, si es que existen tragedias vegetales de la planta, es que si hay mucha luz, seguramente el aire va a estar caliente. Y si el aire está caliente, la humedad relativa del aire va a ser baja. Y entonces la tasa transpiratoria va a ser alta. Y eso va a provocar que amanezca bien la planta porque amanece recuperada por la noche en donde no hubo transpiración, pero una vez que amanece, comienza a transpirar y cada vez que avanza la mañana va transpirando más y más. Y cuando se acerca al mediodía, casi todas las hojas tienen que cerrar los estomas un poco, por lo menos, porque si no se desecan. Y esa es la tragedia vegetal. Bueno, hagamos una pausa aquí para que descansen, vayan al baño, tomen algo y nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Yo tengo, porque se me fue el tiempo, las 6:13. Veámonos a las 6:20, ¿les parece? Ah, bueno, 6. ¿A qué hora, perdón? 6:20, 7 minutos. O Perfecto. 6:23 si querés. Ok. 6, ya no falta mucho, ya los voy a dejar tranquilos. Entonces, en 10 minutos, Rubén. Sí, perfecto. 6:23 nos vemos. Ojalá vengan con las respuestas a las preguntas. Gracias. Gracias.